Queremos resolver la ecuación x menos 4.88 es igual a 1.6 negativo. También podemos leer esto como x menos 4 y 88 centésimas es igual a 1 y 6 décimos negativos. La solución a la ecuación es el valor de x. Eso hace que esta diferencia a la izquierda sea igual a negativa 1.6. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Debido a que está a la izquierda, nuestra solución estará en la forma x igual a algún valor. Nuevamente, eso hace esta diferencia igual a negativo 1.6. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, no queremos esto menos 4.88 aquí con x, y por lo tanto, necesitamos deshacer la resta, realizando inverso u operación opuesta. Bueno, la operación opuesta de la resta es la suma y, por lo tanto, para deshacer menos 4.88, agregaremos 4.88 a ambos lados de la ecuación. Entonces, agregar 4.88 en el lado izquierdo deshacerá el 4.88 menos. Y cualquier operación que realicemos a la izquierda, también debemos realizarla a la derecha para mantener la igualdad. Observe cómo aquí mostré la suma verticalmente o debajo de la ecuación. Algunos libros de texto mostrarían el horizontal adicional, y eso se vería así. Tendríamos x menos 4.88 más 4.88. Es igual a 1.6 negativo más 4.88. Mostrar la suma horizontalmente es equivalente a mostrar la suma verticalmente como lo hemos hecho aquí. Volviendo a nuestra ecuación, mirando el lado izquierdo, sumando 4,88 y suma 4,88. Vamos a pensar en esto como negativo 4.88 más 4.88, que se simplifica como 0. Así que ahora en el lado izquierdo solo tenemos x igual. En el lado derecho, esta suma nos dará nuestra solución. Y debido a que estamos sumando números con signos diferentes, tendremos que restar sus valores opuestos, y luego usar el signo del número con el valor opuesto más grande. Vamos a mostrar algo de trabajo aquí al lado. Tenemos 1.6 negativo más 4.88. Entonces, primero encuentre el valor opuesto de los dos números. Bueno, el valor opuesto de 4.88 es 4.88. Y el valor opuesto de 1.6 negativo es 1.6 positivo. Ahora restaremos, y restaremos el valor opuesto más pequeño del valor opuesto más grande. Entonces tendremos 4.88 menos 1.6. Si lo desea, podemos poner un 0 en el valor posicional de centésimas aquí. Pongamos un punto decimal en la diferencia, y ahora restaremos. 8 menos 0 es 8, 8 menos 6 son 2, y 4 menos 1 es 3. Entonces la diferencia es 3.28. Pero recuerde, necesitamos usar el signo del número que tiene el valor opuesto más grande. 4.88 es positivo, y tenía el valor opuesto más grande, y por lo tanto la suma es positiva 3.28. Lo que significa que nuestra solución es x es igual a 3.28. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 3.28 por x en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Realizando la sustitución tendríamos 3.28 menos 4.88. Igual a negativo 1.6. Verifiquemos esta diferencia en la calculadora. 3,28 menos 4,88. Hace igual negativo 1.6. Entonces tenemos 1.6 negativo es igual a 1.6 negativo, lo cual es cierto, y por lo tanto nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.